Hola a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a El Rincón de Atzo, lugar de podcast y videopodcasting del Grupo Sociedad y Estado, profesora Ángela María Fernández, asociado con el Grupo de Estudios Latinoamericanos y que participan en el Centro de Estudios Históricos y el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, de doble dependencia con el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. En la dirección, Diana Duarte. En la producción, Francisco Javier Colonna y Max Van Haubart. Y como asistente de producción y community manager, Jan Quiroz. Diseño gráfico y postproducción, Florencia Benítez, diseñadora gráfica. Locución, Evelyn Cepeda. Nos encontramos en los estudios Buenavista Social Club, en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Los distintos capítulos de El Rincón de Atzo los podrás encontrar en www.aportesdelahistoria.com.ar o en el canal de YouTube de Aportes de la Historia, como también en Spotify y iVoox. Filmamos y grabamos con una cámara Sony HXR-MC88 y una grabadora Zoom H6. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo. Este episodio del Rincón de Atzo se está grabando el 21 de marzo del 2022 y es el primero de este año. Nos encontramos con Matías Vivó, graduado del Colegio Ilia y de la Facultad de Humanidades en el Departamento de Historia, miembro del Grupo Sociedad y Estado y de la web Aporte de la Historia, y es el nexo entre la página y el Colegio Ilia. Más antecedentes los encontrarán en la introducción que hizo Diana Duarte cuando Matías participó en los episodios 25 y 28 del Rincón de Atzo. Hace casi 20 años, el grupo del siglo XIX nos invitó a realizar un cuadernillo sobre las invasiones inglesas, cuyo objetivo era que pudiera ser trabajado en el aula. Si vos vas al canal de YouTube de Aportes de la Historia, vas a encontrar un video sobre las invasiones inglesas y sus interpretaciones, grabado en el 2019 bajo la licencia de VideoScript, que se basó en este cuadernillo. Hicimos la introducción en este cuadernillo y se tomaron fragmentos de fuentes que estaban en la obra de Klaus Gallo, que vemos acá, que nosotros vamos a denominar las invasiones inglesas. La tesis tradicional por la cual las invasiones fueron un producto de una aventura no planificada era puesta en crisis en esta obra. Pero esta, paradójicamente, subsiste aún hoy en el mundo escolar, especialmente en el secundario, y sirve para mantener ciertos bronces de hombres ilustrados. En esta obra de Klaus Gallo vemos claramente los planes definidos por los intereses de Gran Bretaña que participaban a través de la poderosa Compañía de Indias, el Foreign Office como Ministerio de Relaciones Exteriores a través de sus diplomáticos y sus espías, y el rol del Parlamento. Klaus Gallo logra la conexión entre todos estos diversos agentes. La actuación de estos está condicionada por la cambiante coyuntura política europea. Y este texto, entiendo, Matías, puede ser el puntapié para entender la obra de Marcela Ternavasio, Los Juegos de la Política, en esta idea de conectar lo desconectado, en donde podemos observar a los actores que intervienen en la política atlántica desde el lado de Europa y desde América. Es cierto que desconectar es una operación más sencilla que observar las sutiles conexiones. En el aula se presta atención a planteos novedosos en virtud del proceso de enseñanza-aprendizaje junto a la didáctica específica, pero sin la renovación historiográfica. Vuelvo a repetir, la tesis de la aventura todavía hoy tiene una saludable vida historiográfica en las aulas del secundario. Bueno, bienvenido Matías. Bueno, gracias por la invitación. Y un te gusto escuchamos. de vuelta a estar acá. Dale. Bueno, como planteabas hace un rato, lo que se nos ocurrió fue empezar a pensar lo que habíamos estado ya hace un tiempo analizando en aquel cuadernillo,
acerca del proceso de las invasiones inglesas, justamente cuando se estaba cumpliendo el bicentenario de las llamadas invasiones inglesas, aunque vamos a discutir un poco a partir de esta renovación historiográfica el concepto de invasiones, porque justamente Klaus Gallo apunta un poco a esa idea. Es interesante esto que decís vos del peso que tienen estas historias escolares y esta cuestión de una mirada tradicional acerca de las invasiones, porque justamente estamos grabando este capítulo luego de que yo haya dado clase en el colegio y hablando con los chicos, especialmente de tercero, donde este es un tema a abordar en algún momento del año. Yo les quería plantear un poco la idea de la renovación historiográfica y ese paso que tienen que dar ellos ya en un tercer año de secundaria, de empezar a pensar la historia no solamente desde el relato, de la narración, desde un texto escolar, sino desde una mirada más historiográfica. Es decir, bueno, ¿qué dice un historiador sobre esto? ¿Qué diferentes miradas puede haber sobre un suceso? ¿Cómo se articula ahí en esto que decías de Tarnavasio, de la articulación, o de cómo son las palabras que dijiste? Conexión Y desconexión, cómo conectar lo macro y lo micro. sí. Les planteaba esto y justo estaba con el texto de Gallo y les planteé, bueno, ¿y ustedes qué saben de las invasiones inglesas? Como para ponerlos ahí a jugar un poco. Y lo que apareció primero son las imágenes tradicionales, ¿no? La idea de la defensa de la ciudad, de la resistencia, de los pobladores en armas, de las dos invasiones, y todo desde, si se quiere, la mirada construida para revalorizar, si se quiere, el heroicismo de los pobladores porteños desde Buenos Aires. Y tal vez lo novedoso y lo interesante para empezar a discutir este proceso, sin dejar de lado eso, es articularlo, engancharlo con una mirada más macro que tiene que ver con la coyuntura política a nivel, si queremos llamarlo así, para la época mundial, pero básicamente europea. Y en ese sentido uno podría identificar algunos ejes o algunas variables o dimensiones de análisis que se desprenden del texto de Gallo y de otros textos y de otras fuentes documentales que toma Gallo, pero que también han sido tomados por otros historiadores, porque sin ir más lejos, digo, pensando en esta cuestión del protagonismo que tienen las invasiones inglesas, ¿sí? Cuando repasaba esto, más de una mirada historiográfica, digo, es ineludible la cita a Alperín Dongui, pero tal vez la mirada de Alperín, en ese análisis muy fino que hace también de la dimensión política, está más pensado en las consecuencias. Digo, la tesis principal de Alperín es pensar las invasiones respecto a lo que va a venir después, y ese proceso de militarización, y en un proceso de largo aliento también hacia adelante. Y lo interesante me parece del texto de Klaus Gallo es articular también esa mirada de largo aliento hacia atrás, pensando, bueno, ¿por qué los británicos están pensando en el Río de la Plata? ¿Por qué están pensando en Buenos Aires? Efectivamente, esto es una aventura, no es una aventura, cómo se genera esta cuestión. Entonces, habíamos planteado algunas cuestiones que me parece que es interesante para poner también en tensión este historiográfico con las prácticas escolares, es decir, lo que decís vos, cómo trasladar eso que se conoce historiográficamente al aula. Bueno, ¿desde qué lugar? ¿Cómo podemos trabajarlo con los chicos y las chicas en el aula? ¿Cómo poder acercarle fuentes documentales que de alguna manera sean enriquecedoras de la mirada y que nos permitan trabajar y discutir estas dimensiones de análisis que propone en este caso Klaus Gallo, ¿sí? Entonces un poco ese es el juego que nos propusimos para hoy, esperemos que salga, que es ir pensando algunas de esas cuestiones que se pregunta, que interpela a las fuentes documentales Klaus Gallo y hacer alguna lectura de esa fuente documental y tratar de ir pensando, no necesariamente para cada fuente documental, pero sí como una cuestión más abarcativa, qué propuestas de actividades podemos pensar o qué preguntas le podemos hacer a esas fuentes o qué relación podemos establecer entre esas diferentes fuentes documentales. Entonces, dos cuestiones, y esto
pretende ser capaz una cuestión más introductoria, así que solamente las voy a ir presentando. Después en tal caso habrá otros rincones otros momentos para ampliar, ¿sí? Que me parece que van de la mano. Es esto que vos anticipabas en la presentación, ¿no? Esto que propone Gallo de mirar desde una perspectiva mucho más amplia los intereses británicos no en el Río de la Plata, sino en Sudamérica, ¿sí? Y ahí hay como 4 actores políticos fundamentales, un poco también pensando en la obra de Ternavasio que citabas vos, de los juegos de la política, y cómo se van entretejiendo esos intereses, esas situaciones conflictivas, ¿sí? Que a veces tienen que ver con una escala mucho más macro, ¿sí? Pero que en realidad después tienen que ver mucho con la escala micro, con los intereses, los conflictos entre personajes puntuales, entre diferentes facciones o partidos al interior del Parlamento británico, de los conflictos entre diferentes actores o agentes institucionales. Y ahí aparecen 4. Por un lado la corona, por otro lado el Parlamento, tampoco pensar al Parlamento como un bloque monolítico, sino ahí las 2 cámaras, la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, pero también los diferentes partidos allí. Por supuesto el papel que históricamente tiene el Foreign Office, ¿sí? En el manejo de la diplomacia. Y por otro lado, no menor, el peso de las compañías comerciales. Sí, no menor. Que están fuertemente vinculadas, imbricadas por muchos intereses, ¿sí? Como dice el propio Gallo en algún momento no se sabe si los miembros del Parlamento están representando a sus facciones políticas o a las compañías comerciales de las que son socios accionistas. Entonces ahí hay una relación muy interesante para analizar, que tal vez podemos profundizar en otro momento, inclusive a partir del análisis de algunas... Me gustaría adelantar, ¿sabés qué? Una cuestión, porque ustedes saben que ahora en Netflix hay una serie que se llama Tabú. Sí, y la discusión que se ha planteado, digamos, la serie es del 17, pero se presenta como novedosa ahora. Pero en Inglaterra, digamos, los que han visto la serie o pueden empezarla a ver, es una excelente serie, es si realmente la compañía de Indias orientales y occidentales operaba de esa manera hacia adentro de la política británica. Digamos, hay algunos historiadores que han matizado, digamos, lo que nos ha mostrado la serie, pero bueno, ahí se releva la importancia que tiene este actor central dentro de la política comercial que tiene Gran Bretaña. Pero bueno. En ese sentido, ya te invito, ya que hicimos esa intervención, a si querés leer la cita A, la primera que habíamos seleccionado, que da cuenta en estos primeros y muy tempranos planes de intervención en la América del Sur, como desde un primer momento, más allá de los objetivos militares y por supuesto los propósitos comerciales y económicos que tiene cualquier intervención de los británicos en América, se da por sentado que las compañías tienen que participar de ese proceso, ¿no? Y fíjate si querés leerlo. El A. La cita es una disposición que está en el Foreign Office cuando se toma acta de lo que va diciendo cada uno de los participantes. Y esta es la del coronel Fullerton, que es de 1780. Fíjense, estamos a 26 años, un cuarto de siglo de que las tropas británicas lleguen a Buenos Aires. Bueno, ¿qué dice el coronel Fullerton? Si este plan fuera adoptado por el gobierno, se tomarían disposiciones en términos confidenciales propuestos por la Compañía de Indias Occidentales y se despacharán de inmediato órdenes por tierra a Madrás y Bengala, la India, de que se preparen barcos, almacenes y tropas cipayas para unirse a las fuerzas enviadas desde Inglaterra. Si las tropas parten en septiembre, podrían llegar a Madrás en enero, y en 4 meses desde el momento
en que los monzones les permitieran salir de la India, pueden llegar a las costas de Sudamérica. Ya hay una planificación militar con un objetivo muy claro. Muy concreto. ¿Sí? Es un plan. Es un plan. Es un plan. ¿Sí? Después, lo que nos va a mostrar Klaus Gallo es que esos planes empiezan a aceitarse mucho más y empiezan a tener un objetivo mucho más concreto. Sí. ¿No? A partir del juego, nuevamente, de todos estos actores institucionales, la mayoría de ellos, pero también de los actores individuales, porque también acá es la eterna discusión respecto a, bueno, qué peso tienen en determinados procesos históricos determinados personajes. ¿Sí? Bueno, Pero yo acá, ¿sabés lo que veo? Tres grandes cosas. a ver. Primero, el gobierno, que es lo que vos decías. La compañía, porque hay una alianza ahí, y también el almirantazgo. ¿Sí? Cuando habla de enviar tropas, no se está refiriendo al ejército, se está refiriendo a la gran institución militar británica que es el almirantazgo. Bien. Punto. Entonces, decía, justamente en función de esos roles es que Gallo también va a ir definiendo, a partir de la aparición de personajes como Popham, ¿sí? Cómo se va a ir ideando mucho mejor este plan y cómo ese plan de a poco va a tener un objetivo mucho más concreto que a posteriori va a ser el Río de la Plata. Sí. ¿Sí? Y en donde claramente hay una planificación. Digo, esa tesis también de la aventura y de esta decisión de Belfort en medio del océano, decir, bueno, vamos para acá, vamos para allá, bueno, también se pone un poco en duda. Puede tener algo de esa cuestión, pero en realidad hay después puede jugar un poco el azar, las decisiones personales, pero evidentemente ahí hay una planificación. Sí, sí. Y me parece que de esa fuente un aspecto interesante, digo, para trasladarlo al aula, cuando uno ya ha visto determinados sucesos y determinados procesos vinculados con la América española, tiene que ver con los contextos. ¿Sí? Como vamos a ver ahora, más adelante, en otro de los documentos, digo, no podemos perder de vista lo que estaba pasando y lo que estaba por pasar en la América española. Digo, también los británicos tienen en claro, ¿sí? Aunque podemos hacer algunas aclaraciones ahora, la cuestión de cómo circula la información y las distancias, que es algo muy interesante que trabaja Ternavasio, pero tienen en claro ya para 1780 de la convulsión que hay, ¿sí? Siguiendo la lógica, aunque también discutible, de Lynch respecto a los efectos de las reformas borbónicas en muchos ámbitos de la América española y especialmente de las rebeliones indígenas. Entonces se observan muchos documentos de la diplomacia británica esta cuestión de que si hay que invadir es el momento, porque la debilidad de la corona española se hace visible ahora, ¿sí? Porque también ahí hay un elemento interesante en el que tanto la corona, ¿sí? El Parlamento y los diferentes actores institucionales ponen en juego ahí respecto a, bueno, hay planificación, pero cómo pensar esa incursión, ¿sí? Es propiciar las independencias, es propiciar un giro, o en realidad es una invasión territorial, ¿no? ¿Qué se quiere hacer? ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, en términos de la planificación, aparece en el documento B y F, que me parece que son interesantes. El B, linkeándolo, vinculándolo con lo anterior, y lo tenés ahí abajo del A, el B, y el F del otro lado. Claro, este documento está escrito el 11 de diciembre de 1787 y también pertenece al almirantazgo y al Foreign Office, 11 años después de la declaración de independencia de Estados Unidos, ¿sí? Bien. Dice, espero que este ministerio no olvide nunca el papel que jugó España en la obtención de la independencia norteamericana y le devuelva el cumplido liberando Hispanoamérica, cosa que no tengo duda que puede efectuarse por unas pocas tropas que España está ocupado en una guerra. Esta es una carta del vizconde Hood, que era el representante en el almirantazgo, en el Foreign Office, y Lord Hawkesbury, que es parte del Parlamento, pero también accionista principal de la West Company India. Entonces, volvemos a lo mismo. Claro.
aprovechar este contexto, y para muchos, y especialmente aquellos sectores vinculados al almirantazgo, y especialmente a lo que podríamos pensar los sectores más vinculados a lo militar, si lo queremos llamar así, hay todavía un recelo respecto al papel jugado por España y por Francia en la declaración de independencia de los Estados Unidos. Y es clarísimo, es más, no nos vamos a ir ahora porque creo que anda por ahí dando vuelta, pero hay un documento del propio rey, ¿sí? Si lo tenés ahí, en donde él, lo querés leer, no lo habíamos marcado, pero es interesante porque él contrapone esta cuestión diciendo, bueno, sí, pero yo no haría lo mismo, dice. Claro. Dice, devuelvo a sí mismo las 2 cartas de Mendiola, que es un agente que está operando con Miranda, y apruebo la negativa en los términos más enérgicos a cualquier idea de interferir en los descontentos de las colonias españolas en Sudamérica. Siempre consideré injustificable la conducta de Francia en Norteamérica y nunca seguiría un ejemplo tan falaz. Esta es una carta que Jorge III le manda a William Pitt el menor. ¿Sabes lo que yo creo en esta nota? Que él se está cubriendo. Él está diciendo, mirá, la corona... Pero está liberando... Exactamente, la corona, yo no haría eso, pero, bueno, esto es una decisión del Parlamento. Porque también el rey está atado a muchísimas decisiones del Parlamento. Bien. No es un monarca absoluto como conocemos en Francia. Este documento del 86 es 3 años antes de la Revolución Francesa. Sí. Me parece que ahí, en estos documentos, es interesante, trasladándolo al aula, pensar esto que decíamos, la relación entre lo micro y lo macro. Claro. ¿Sí? Tratar de pensar cómo algo que tal vez lo podemos ver a una escala micro, ¿sí? Que tiene que ver con lo que está pasando en el Río de la Plata, con las consecuencias que va a tener para los procesos revolucionarios en el Río de la Plata, como son estas famosas invasiones inglesas, ¿sí? Están popularmente llamadas así, son parte de una jugada de ajedrez mucho más, mucho más importante. Claro, ¿sí? Claro. Se me acaba la metáfora del ajedrez porque no soy tan bueno jugando al ajedrez, no tengo idea, pero digo de una envergadura mucho mayor, y en donde están en juego estas cuestiones que hacen a lo que ha sido esto que algunos historiadores han llamado, o lo que van a ser, las revoluciones atlánticas, ¿no? Entonces ahí hay un mapa muy interesante de intereses y de conflictos que explican por qué en determinados contextos se está pensando la posibilidad, por qué en determinados momentos se está efectivamente pensando en propiciar los estallidos revolucionarios, en otros momentos, justamente como pasa en gran parte de Europa, especialmente después de lo que va a venir, que es la Revolución Francesa y el terror, hay un freno, y especialmente para el caso americano, lo que fue la revolución haitiana, hay un temor muy, muy marcado en las élites respecto a la sublevación popular y la posibilidad ciertas de no poder manejarlas. Sí. Bueno, ya no iríamos de tema, pero que se vincula un poco con esta cuestión de la militarización. Hay un montón de elementos ahí para tener en cuenta, pero que me parece son interesantes para que los chicos pongan en juego ahí. Bueno, ya hemos abordado la conflictividad, ¿sí?, que se está dando en la América española, ¿sí? Ya hemos visto el proceso de independencia norteamericana. Bueno, cómo esto que va a estar pasando en el Río de la Plata se vincula fuertemente con todo eso. No está totalmente ajeno a eso, porque si no caemos en esta cuestión de una historia muy escolar, y en donde cada tema es una cajita diferente y no hay vinculación entre los procesos. Pero ¿sabés qué, Matías? A mí, yo cuando terminé el libro de Marcela Ternavasio, lo que más me llamó la atención es una sugerencia que le hace un historiador, que le dice: vos estás mostrando un conflicto diplomático que se puede resolver por vía militar, y tenés que ver el presente, tenés que pensarlo del presente y conectarlo con el pasado, porque siempre lo decimos, lo que tratamos de hacer es conectar el pasado con el presente. Pero en este caso, y en esta situación que estamos viviendo en la actualidad, donde la diplomacia y la guerra
están mostrando las armas, digamos, en el término diplomático es la palabra, lo que estamos viendo en términos militares, pero no solamente el conflicto en Rusia, que está sucediendo en Ucrania, sino con muchos otros conflictos que hay y los intereses que están atrás de ellos. Eso me pareció muy interesante también. Sí, sí. Porque bueno, ahí eso se vincula con otro proceso que los alumnos también ven en ese tercer año, ¿sí? Que bueno, no podemos dejar de lado, bueno, más allá de estas disputas, de estas cuestiones que se hacen, que hacen a la disputa también de sentido, que tienen que ver con lo político, con lo territorial, con esta, si lo queremos pensar, aunque el rey se corre de ese lugar, tal vez en un dejar hacer, que es esta si yo cuestión. de mal pensado, no, te digo bueno, la pero verdad. no estaría mal pensarlo así. En esta No, idea, Gallo no lo piensa. Si se quiere de revanchismo, decir, bueno, ustedes se metieron en nuestra guerra, ahora es un rey nosotros. muy dolido, ¿Sí? Un rey muy dolido, porque se ha quedado sin su principal colonia. En el momento, ¿te acordás cuando hicimos la introducción que hacíamos énfasis sobre las materias primas que se trasladaban, como el algodón y el tabaco, en pleno proceso de revolución industrial? Bueno, ahí iba. Entonces, el peso que van a tener estas las propias compañías comerciales tienen que ver con eso, con unas compañías comerciales que también están perdiendo mucho, ¿sí? con la independencia norteamericana, y que están tratando de reorientar sus mercados, sus intereses, ¿sí? La necesidad de nuevos horizontes, de nuevas materias primas, de nuevos mercados, y bueno, y ahí entonces ya empieza a alcanzar otros ribetes, la posible intervención y ocupación, ¿sí? Por eso empieza a aparecer ahí la vinculación con otros sectores de las élites coloniales, ¿sí? De las élites tardocoloniales, que después vamos a ver, y que es muy interesante que en el aula también se trabaje esta cuestión y que sería como un apartado que vamos a plantear ahora en un ratito, que es, bueno, frente a la imagen tradicional que tenemos de cómo han sido recibidos, ¿sí? Los ingleses en su arribo al Río de la Plata, bueno, no todos se andaban tirando, más allá de la discusión si era aceite hirviendo o agua hirviendo, no, todos lo andaban corriendo para que se vayan, sino que hay amplios sectores de la élite que los reciben con beneplácito, porque tienen que ver con esos intereses comerciales que están en juego. Y ahí es el mismo Popham, si no mal no recuerdo, que en el documento G nos está hablando un poco de esta cuestión de los alcances que tendría, ¿no? la intervención. La de Dundas, ¿no querés que la lea? La de Dundas, esa, perdón. Esa. Dice, bueno, propuesta de expedición contra la América Hispánica. Es Dundas, que era el encargado del Foreign Office, de la diplomacia, que obviamente tenía que informarle a la compañía, al almirantazgo, al parlamento y al rey cómo estaban planificando este plan. Sí, y que es el principal impulsor. Claro, de este plan, ¿no? Planificar este plan queda como redundante, pero y ya vamos viendo que no es una aventura esto. No, claramente. Bueno, dice, cuanto antes partan estas fuerzas, mayor será la probabilidad de que encuentren travesía exitosa y se presente directamente en Buenos Aires, que le haría muy poca o ninguna resistencia. La escuadra hallará allí un clima saludable y toda clase de alimentos, en especial ganado de la mayor abundancia. Debería usarse todo medio para abrir un intercambio amistoso con los indios de las antiguas misiones jesuíticas del Paraguay, ya que es probable que la totalidad de ese extenso país pueda ser inducido a pedir la protección del gobierno británico y formaría parte una de las colonias más productivas del mundo. Me olvidé de decir la fecha, 1796, o sea, estamos a 7 años del comienzo de la Revolución francesa, que está viviendo un periodo de alta inestabilidad, ¿sí? Increíble, 1796 ya determinó el lugar. Ya está determinado el lugar y está determinando los intereses. Los intereses. Y las posibilidades, ¿no? Sí. Porque también ahí lo que vemos es que es este afán que tienen
¿no? También ahí, en este otro documento que tenés ahí, si querés para completar un poco el panorama, en ese El G. aparece el G. El memorándum de Popa. En el Este es de, documento sí, Sí, dale. este es de 1804, que es cuando transcurre la serie Tabú. Ah. ¿Sí? En ese momento, dice, la idea de conquistar Sudamérica está totalmente fuera de cuestión, pero la posibilidad de ganarse todos sus puntos prominentes, apartándolos de sus actuales conexiones europeas, de fijarse en una posición y disfrutar de todas sus ventajas comerciales, pueden reducirse a un simple cálculo. Si no a una operación segura, los beneficios que una empresa de este tipo le darían a nuestro país son incalculables. Las riquezas que aportarían, las nuevas fuentes que se abrirían para nuestras manufacturas y navegación tanto desde Europa y tierra firme como desde Asia por el Pacífico son igualmente incalculables. Y la popularidad y estabilidad que le daría a un gobierno que le emprendiera puede estimarse de la precedente proposición, con la satisfacción adicional de saber que los informes de los resultados de su primera operación deberían recibirse a los 3 meses de su partida a Inglaterra. Y esto es lo que vos adelantabas del tiempo que va a sostener Ternavasio. Exactamente. Bueno, ahí, me parece una que riqueza. junto con el documento anterior, Sí. sería muy interesante que los estudiantes puedan ahí identificar, qué elementos se encuentran que tengan que ver acá, ya no con una lógica política, ¿no? Que la Vinculada plantea. con el contexto político, que también está presente, Sí, sino sí, con sí, la sí. lógica económica, Sí, sí. con ese contexto de revolución industrial, de expansión, ¿sí? de las compañías comerciales, ¿sí? Es una economía mundo funcionando a pleno. Funcionando a pleno, y una economía mundo que En guerra, que se porque está están en guerra reorientando en en un Europa. contexto de guerra y de pérdida de los territorios coloniales. Sí. Entonces, ¿qué hay por allí? Y efectivamente, ¿qué es lo que están pensando? ¿Qué es lo que están planificando? Bueno, por momentos hay como una ambivalencia, por momentos se está hablando efectivamente de la introducción del capital británico, ¿sí? Como una zona de influencia, ¿sí? Y por momentos se está hablando directamente de una ocupación plena, Sí. convertir estos territorios en territorios o en dominio o en colonias del Imperio La Británico. idea de conquistar ¿no? Sudamérica está totalmente fuera de cuestión. ¿Sí? Entonces, Ahora hay que ver las posibilidades. hay que dice. ver. Bueno, y ahí las posibilidades tienen que ver con analizar el contexto, y el contexto tiene que ver no solamente con el contexto político, sino, como decíamos, con el contexto que hace a el apoyo o el rechazo que ellos observan que podrían tener, ¿sí? de parte de la sociedad, Sí. la sociedad, las élites locales especialmente, ¿no? Sí. Y ese también me parece que es un tema de interés para trabajar, ¿sí? Y especialmente sí, porque ahí nos metemos de lleno en la cuestión principal, ¿no? A analizar, que es tal vez una de las ideas centrales de la visión tradicional acerca del proceso de las invasiones inglesas, que es focalizarse, y está bien en algún punto que sea así, pero también tiene que ver con una intencionalidad de presentar la historia desde un lugar que es Claro. mostrar la resistencia de esa De Buenos Aires. de Buenos Aires, De Buenos Aires. ¿sí? Pero de alguna Tenemos manera nuestras dos calles. sí, ni hablar. Conquista, reconquista y defensa. Y defensa. Pero además de eso, también con esa mirada, si se quiere, Sí. de la construcción de una identidad nacional, ¿no? Lo Claro, que sí, para sí, muchos sí. empieza a estar ahí, nos vamos de tema, ¿no? Pero No, empieza a estar está. ahí en las invasiones, es el germen de la patria. O Sí, sea, sí, hay sí, un sí, sentimiento patriótico de defender Claro. la tierra frente a la sí. incursión extranjera. Y qué fuerte ha pegado eso. Y sigue estando, ¿no? Sí, sí, si muy hay fuerte. una imagen que se presenta de la invasión Sí, inglesa, sí. es la idea de la rendición de los británicos Sí, y la sí. idea del pueblo en armas luchando contra la invasión. ¿Podemos negar eso? No, claro que no, porque es No, pero fundamental. tiene mucho peso, Pero digo, Matías. es un proceso mucho más complejo que termina escondiendo, ¿sí? otros sucesos que se dan y otras situaciones que se dan respecto a cómo tratan
¿sí? Que también aparece en algunos de esos documentos, cómo tratan los ingleses, los británicos, a las élites y a determinados sectores de la sociedad del Río de la Plata tardocolonial y del Buenos Aires tardocolonial, pero también como ciertos habitantes de ese Buenos Aires, especialmente la élite económica, ¿sí? Y de ciertos funcionarios del aparato administrativo colonial, tratan a los propios ingleses. Sí. ¿Sí? Entonces también es interesante porque también ahí cambia no solamente la escala, ¿sí? Como veníamos diciendo, de este juego entre lo micro y lo macro, sino también, si se quiere, la dirección del proceso. Entendemos siempre la invasión inglesa, me parece, desde el Buenos Aires, como es recibido desde Buenos Aires, y lo que nos presentan estas obras es, bueno, también la mirada de cómo ven los ingleses estos territorios, ¿sí? Qué intereses en juego tienen, qué conocimiento tienen, que se va a repetir después. Nos vamos, si se quiere, generamos un desfasaje en el tiempo, pero una vez ya, que es un poco la lógica del texto hago el chivo en cámara, Está acá. Acá, de Klaus Gallo, ¿sí? Que es esta idea de la invasión al reconocimiento, ¿no? Luego del reconocimiento, el siglo XIX va a estar, la primera mitad del siglo XIX especialmente, va a estar plagada de viajeros ingleses, muchos de ellos comerciantes o vinculados con actividades industriales que están recorriendo el Río de la Plata, que están recorriendo la América del Sur para terminar de ver o confirmar las potencialidades económicas que tienen estas tierras. Disculpen el ruido a todos ustedes. Entonces me parece que ahí es muy interesante en estos documentos que a partir de determinadas actividades se puede identificar también esta dimensión económica, ¿sí? Que me parece que es importante. Y ahí me quedó ya que estamos hablando de la mirada tradicional, no vamos a ampliar tanto en esta cuestión, pero si se quiere en términos militares, lo que hace Gallo es poner en juego esta idea de, hasta en el mismo título, de la noción de invasión, ¿sí? O sea, nosotros popularmente hablamos de invasiones, pero en realidad son dos sucesos dentro de un mismo proceso, ¿no? Pues digo, no es que, y además en este juego que tiene que ver con otros dominios coloniales, ¿sí? Que están en disputa y nosotros lo hemos hablado en una operación. Y ahí lo que vemos es esta cuestión de que en realidad los británicos no se van nunca del Río de la Plata, digo, entre las dos invasiones. En realidad es parte de un mismo proceso y eso es un poco lo que trata de mostrar Gallo, ¿sí? Que además en términos de esto que hablamos, de las distancias y las temporalidades, eso hubiera es sido importante. Imposible, digo, no es que los ingleses, uno le explica a los chicos, no es que los ingleses vienen, los echan, se vuelven y al año siguiente vuelven ¿no? Hay toda una lógica que está analizada ahí, de logística, de organización militar, de cuestiones de insumos, de recursos, de un montón de cuestiones, de desplazamiento de tropas, la cuestión de otros dominios coloniales como es la India, ¿sí? Que sirven también de puente para acercar, si se quiere, las distancias, ¿sí? Que son interesantes para tener en cuenta. Sí. Pues es que una de las cosas que va a remarcar Ternavasio es eso que nosotros siempre tenemos presente cuando hablamos de las invasiones inglesas. De la primera, y que lo dice en una fuente que leímos, bueno, cuando llegó la noticia de que habían conquistado la ciudad de Buenos Aires, habían pasado 3 meses y la ciudad ya había caído. O sea, después se enteraron 6 meses después, y eso también después se abandona, ¿me entendés? Lo ponemos en presente como algo que pareciera excepcional y está sucediendo cotidianamente entre 1808 y 1820 entre las noticias. O sea, entre que van y vienen estamos hablando de 5 o 6 meses. Y con lo azaroso es que las noticias lleguen. Y cuando llegaron los acontecimientos cambiaron. Ese vos sabés que es un elemento interesante, y vuelvo a repetir, que después no lo seguimos abordando. No. Es como queda acá y bueno, nada más. Bien. Sí. Se pierde de vista esta cuestión que es fundamental. Que es una característica de gran parte del periodo
colonial, ¿no? Esta cuestión de las distancias y de cómo, que había sido el gran desafío de la corona española, especialmente durante los Austrias, que era esta cuestión de administrar estos amplios territorios desde la distancia abismal que significaba. ¿Sí? Vos sabés que yo pensaba que en la última serie, en el último documento que leímos de 1804, ya Inglaterra está planificando con Portugal qué actitud iban a tener ante una invasión de Napoleón Bonaparte, que de hecho va a suceder 4 años después y va a determinar que toda la corona portuguesa se traslade a Brasil. O sea, y vemos esa doble actitud. Tanto a Fernando como a Carlos los ponen presos y los otros escapan. Y bueno, genera una presión diplomática en el Río de la Plata terrible, porque la última invasión es en el 7 y la llegada del emperador regente, perdón, del príncipe regente es en el 8, o sea, estamos hablando de una línea muy fina de tiempo, muy fina, sí. No, y volviendo a lo que decíamos, ¿sí? Para salir un poco de esta mirada más macro y caer nuevamente en los sucesos de Buenos Aires, aparece esta cuestión de... antes de eso, respecto a esto de la presencia británica y de los intereses británicos, también se articula en ese contexto con las decisiones que están tomando, y es otro tema para tratar de buscar puntos en común entre las temáticas que se abordan en tercer año, con las reformas borbónicas. No debemos olvidar que también los ingleses están pensando, bueno, ¿qué están haciendo los Borbones con estas reformas en materia económica comercial? No nos olvidemos que para esa fecha va a venir el famoso Tratado de Libre Comercio, pero que es un libre comercio para los puertos españoles, no para la potencia extranjera. Entonces, están también observando que hay una demanda, ¿sí?, de las tierras americanas, si la queremos llamar así, ¿sí?, de los reinos en la época de los Austrias, de las colonias americanas en tiempo de los Borbones, de vincularse a esa economía mundo, que evidentemente en esa necesidad de, siguiendo a Lynch en ese concepto, pues lo podemos discutir, de reconquistar América, hay una lógica de revigorizar, si se quiere, el sistema comercial, ¿sí? Y los ingleses están diciendo, bueno, tenemos esa demanda, hay ahí un mercado, hay posibles potenciales económicos increíbles, bueno, ¿cómo podemos entrar en ese juego? Entonces también ese contexto es interesante para pensar. Y también hace, aunque parezca anecdótico, esta cuestión que, claro, uno se pone en el lugar del pobre virrey, ¿no? Y hay un documento ahí que cuenta, si mal no recuerdo, creo que son las memorias de Beruti que cuenta esa anécdota. Ahora yo las que leí son las de Belgrano. No, pero creo que son las de Beruti, en donde él dice que en el momento de la primera invasión el virrey estaba en el teatro. Belgrano. ¿Sí? Y van y le avisan que están llegando los ingleses. Y el virrey dice, pero casi yo lo entiendo, de lo cotidiano. Era habitual ver barcos extranjeros en Buenos Aires. ¿Y bloqueándola o no bloqueándola? O intercambiando, digo, desde la época de los... de lo que analiza Mutoquía, sacaría Mutoquía respecto a los navíos de registro. Y el contrabando, digo, era habitual, digo, esta idea de que no había comercio con Buenos Aires, la tenemos que tirar abajo. Entonces, digo, era habitual que esto aparezca, ¿sí? Entonces, también entender eso en función de que los intereses británicos de una u otra manera ya empezaban a estar en el Río de la Plata, digo, no tienen que necesariamente llegar con una invasión militar. Y eso tiene que ver también con, bueno, que había sectores que no van a patalear, perdón la expresión, demasiado respecto a la presencia británica, y que van a aceptar casi sin resistencia las condiciones y las concesiones que le otorgan a los habitantes porteños los británicos, y ya en nota de color ciertos sectores de la élite que ven con muy buenos ojos la presencia británica, ¿no? No sé, ¿querés leer ahí alguna de esas cuestiones que aparecen allí? Este tal vez es el documento más conocido historiográficamente
y que está hasta en algunos manuales muy sintetizado, pero que son las concesiones otorgadas a los habitantes de Buenos Aires. No, bueno, hay varias. Voy a leer el segundo punto. Toda propiedad privada de buena fe perteneciente a los empleados y militares como civiles del gobierno anterior, a los magistrados y habitantes de esta ciudad y dependencia al ilustrísimo señor obispo, clericías, iglesias, conventos, monasterios, colegios, fundaciones y otras instituciones públicas de esta clase, permanecerá como siempre libre y en nada se le molestará. Toda persona, el artículo 3, será protegida por el gobierno británico y no se la forzará a tomar las armas contra su majestad católica, ni persona alguna de la ciudad y sus dependencias las tomará, ni obrará hostilmente contra el gobierno o tropas de su majestad británica. Bueno, es interesante ahí porque ya ahí lo que vemos es que claramente lo que están planteando en términos de concesiones está hablando de una ocupación plena. Sí, sí. ¿Sí? También de cuestiones que van más allá de lo militar, que van más allá de lo comercial, como referencias a lo religioso, ¿no? Sí. Pero es una transición ordenada, ¿eh? ¿No? No es una transición de derrumbar el orden anterior, sino porque justamente lo que están observando y lo que encuentran es que hay muchos representantes de ese orden anterior que no ven con malos ojos la presencia. Sí, sí. Hay allí otra fuente muy interesante que si mal no recuerdo, es de Mariquita Sánchez de Thompson, sí. la siguiente. Haceme recordar si es esta, la que dice la mirada. No, la siguiente, en la otra página. La otra. Sí. Ese. Fíjate si la cita es como digo. Sí, sí, Mariquita Sánchez. Recuerdo de Buenos Aires Reinal. Exactamente. No para si se quiere la parafraseamos para no leerla. Dale. Que lo que está mostrando es cómo las nunca mejor dicho, las damas de la élite colonial ven con muy buenos ojos, y cuando hablo de decir ven con muy buenos ojos la presencia británica, no es solamente que aceptan la presencia británica en términos de lo que implica en su dimensión geopolítica, económica, lo ven con buenos ojos porque están fascinadas de esos oficiales británicos por su blancura, por su belleza, por sus ojos claros, sí. Y entonces los reciben haciéndole agasajos, proponiendo tertulias, invitándolos con degustaciones de platos típicos. Digo, hay una sociabilización del conflicto. Sí. Exactamente, hay una recepción muy amena, una diplomacia exactamente de la tertulia, que da cuenta exactamente de cómo, nuevamente, de esa escala micro, ¿sí? Sí. Es una escala micro que se entiende en función de estas articulaciones que podemos hacer, de estos enganches y desenganches, siguiendo a Ternavasio con un concepto más entendible de lo que se está dando a escala europea, y que tiene impacto en el Río de la Plata, ¿sí? Creo que por ahí podríamos andar en el análisis de las principales dimensiones, ¿sí? Me parece que la más interesante es esto, claramente Klaus Gallo, a través de algo muy interesante, ¿no? Que eso es un poco lo que yo planteaba hoy y que uno trata de hacer en un tercer año, dando como esos primeros pasitos en la construcción, en el análisis de cómo es, ¿sí? la construcción de la interpretación histórica a través del análisis documental. Es decir, bueno, Klaus Gallo tuvo la suerte, si la queremos hacer, la posibilidad, ¿sí? También por supuesto la capacidad de identificar ese acervo documental que le permitió construir una imagen totalmente diferente, porque claramente él estaba... No es una aventura, ¿no? Y le permite plantear esta cuestión. El tema es, bueno, él accede, ¿sí?, a ese acervo documental y le permite construir. Habría que pensar, bueno, tal vez otros historiadores hubieran accedido a esa fuente documental y que igualmente hubieran preferido darle más relevancia a otras fuentes documentales que sigan resaltando esa mirada tradicional, porque ahí volvemos también, que también muchas veces ciertas construcciones discursivas tienen que ver también con los intereses. A mí, ¿sabes lo que me pasaba cuando daba este tema?
yo, digamos, veía la imagen tradicional en viejos manuales como Ibáñez y después en algunos de la actualidad que no voy a nombrar, y te decía, bueno, miren, esta es la imagen que hay, fíjense si se plasma o no, todos acordaban eso, bueno, vamos a leer estos documentos. Los chicos te miraban y decían, pero ¿cómo? No, no es una aventura. Fíjense, estamos hablando 40 años antes, ya se está poniendo en mira un objetivo. No muy claramente porque el teatro europeo era muy cambiante. Sí, yo agregaría el teatro europeo y el teatro americano. Sí, porque también hay situaciones que me parece, por eso está bueno y esa idea que yo decía, y porque tratamos de alguna manera en tercer año de poner en juego estos procesos, ¿sí? También la conflictividad social que tiene el mundo indígena, que tiene el mundo de la plebe, los levantamientos permanentes de los sectores populares, las rebeliones la rebelión o la revuelta convertida luego en gran revolución de los esclavos en Haití, también ponen límites a estas cuestiones, ¿no? Es decir, bueno, hasta qué punto avanzamos, no avanzamos, propiciamos movimientos revolucionarios o tratamos de generar a través de la vinculación con esas élites locales que tengan que ver con ejercer mayor influencia y controlar los mercados, pero sin necesariamente... Y aparte los americanos, ¿no?, que estaban alentando, como Miranda, ¿no? Yo creo que es una figura totalmente desarticulada, y todos iban a Gran Bretaña. Sabemos que San Martín también fue, que Bolívar estuvo allí, y nada los hace traidores. Y tiene que ver con eso, con lo que dice, bueno, ahí podemos vincular a los dos autores que estamos citando, con lo que dice Ternavasio de los juegos de la política, ¿no? También para pensar esto, ¿no? De que también la política, aunque estamos hablando de otro tipo de política y en otros contextos, también está forjada por intereses contrapuestos, por proyectos diferentes, por la necesidad de alianzas, ¿sí? A veces alianzas incómodas, a veces acuerdos que tienen una planificación mayor en función de esos. Ahora vos sabés que perdóname que te interrumpa, ahora vamos a sacar un capítulo en el ciclo que se va a denominar Historia de las Independencias, sobre el texto de Marcela Ternavasio, son 8 minutos, pero estaría bueno hacer un podcast sobre la obra completa, pero además con casos concretos de lo que ella nos trata de decir. Observen estos actores institucionales cómo están jugando en estas situaciones tan disruptivas. Eso es para futuro, sí. No, pero que esto que decíamos al principio, como para ir cerrando, me parece, tiene que ver con esta cuestión de que también cómo se establecen esas, ¿sí?, volviendo a lo que muchos historiadores sociales y políticos han planteado, cómo se construyen también esas redes relacionales, ¿sí?, al interior de los marcos institucionales, y cómo hacen que en determinado momento tenga más peso, ¿sí?, lo que quieren algunos sectores del Parlamento, en algún momento tienen más peso lo que quieren las compañías comerciales, en otro momento las compañías comerciales con algunos sectores del Parlamento que a veces son las mismas personas o defienden los mismos intereses, a veces tal vez la lógica de la invasión y de la ocupación y de la operación militar tiene mucho más peso porque empiezan a tener más protagonismo los sectores del Foreign Office y del almirantazgo. Entonces todas esas cuestiones son interesantes también para que las invasiones inglesas o la invasión, ¿sí?, inglesa, siguiendo a Gallo, nos sirva no solamente para entender ese proceso histórico, sino también como un lugar a donde ir a ver, o un proceso histórico donde ir a ver cómo se dan ese juego de redes relacionales, de redes personales, no digo intereses individuales, aunque seguramente Beresford y Popham también los tenían, ¿sí?, que en muchos casos determinan el devenir de los acontecimientos. Pero es muy interesante cuando los chicos pueden jugar con esas partes y las pueden diferenciar. Yo creo que cuando ellos diferencian claramente los intereses que hay en Gran Bretaña, especialmente los niveles de corrupción que tanto señalaba Thompson,
es como que prestan atención desde otra perspectiva, ¿entendés? Está bien que los manuales sintetizan todo un problema, y eso lo hemos discutido muchas veces, y que tenemos 2 horas y por ahí planificamos 4 horas para ver un contenido, que es el gran contenido que es la década revolucionaria, ¿no? Pero bueno, estamos limitados a una temporalidad que nos han dado de un año. Yo noto, vieron que ahora se da historia del día de ayer, del día de antes de ayer y el día de pasado de ayer. Está bien. Y a nosotros nos han arrinconado en el mínimo tiempo a ver este fenómeno de manera muy macro, no detenernos en los detalles. No digo hacer la historia patriótica positivista, sino problematizar cuestiones que son interesantes, que los alumnos puedan observar, que plantean los historiadores, y cómo la trabajaron con las fuentes. ¿Sí? Que es otra forma de leer historia. Y para cerrar, digo, esta perspectiva es una perspectiva más. Digo, no quita otras formas de entrar al tema que son más que interesantes y que de alguna manera se nutren de nuevas miradas historiográficas que son muy interesantes también para ver un proceso como el de las invasiones inglesas, si lo queremos denominar en términos tradicionales. Digo, me parecía significativo porque permite, como vuelvo a insistir, articular o vincular lo macro y lo micro y un montón de temáticas que son centrales en ese siglo XVIII, que el 19 y son continuas, y especialmente de ese siglo XVIII, que es el centro de interés de tercer año, ¿no? Pero digo, uno lejos estaría de no prestarle atención cuando analiza procesos revolucionarios o la propia invasión inglesa, todas las nuevas miradas que hay, donde también aparece esta cuestión de las redes relacionales, de un montón de cuestiones que hacen a la construcción de liderazgo y un montón de temas más que hacen a, por ejemplo, lo que plantea Gabriel Di Meglio de la participación popular, digo, que también rompe con visiones tradicionales. Digo, pensar que esto fue no fue una aventura, fue un plan muy meditado y que de largo aliento y que había muchos intereses en juego, no significa no prestarle atención a cómo se fue dando ese proceso que hace que Buenos Aires tenga 2 calles tan significativas para la identidad porteña y que tiene que ver con la participación popular, específicamente con la participación popular. Bueno, 2 cuestiones muy anecdóticas. Primero, la primera, agradecerte, pero yo estudié profesora de historia gracias a un cuento de una señorita, Margarita, que en 4º año contó uno de los relatos más fascinantes, un día viernes, donde un esclavo fue a buscar agua y se encontró con una sorpresa y tuve que esperar hasta el lunes y no pude soportarlo. Y el lunes me pude entender a qué se refería con esa sorpresa. Hizo un relato fantástico a través de este esclavo, de las invasiones inglesas y de la presencia y de la resistencia de sectores populares como eran los esclavos. Para mí fue fantástico y un poco definió el interés sobre contar historias, más que nada, ¿sí? Y ser lo más ordenadamente e historiográficamente relevante cuando uno cuenta historia. Y la segunda cuestión anecdótica, que creo que vos vas a coincidir, del peso que tiene este tema en muchísimos compatriotas argentinos u otros, es que hubiera sido si los ingleses no hubieran sido expulsados. Y les puedo asegurar que en cada reunión o en cada momento que alguien tiene la pregunta ¿y qué hubiera pasado? Y es tan contrafactual, y yo siempre digo, si me vas a hacer, porque te dicen, te quiero hacer una pregunta, y le digo, si me vas a hacer una pregunta sobre las invasiones inglesas, ya te digo no. Hacémela, pero es no. Lo que vos quieras es no. Las preguntas son estas. Y vos sabés que la gente grande se sorprende. Yo tengo en el teléfono 3 o 4 documentos ingleses que se quedan así. Y te dicen, siempre fueron piratas. No, sacalo de pirata. Que posiblemente había piratas. Le digo, pero fíjate vos cómo cambia. Y cambian adultos, ¿me entendés? Pero
por favor, no nos hagan esa pregunta. Hay otras que son interesantes. Claro. Bueno, pero resulta muchas veces difícil salir de ese lugar de que el que sabe de historia tiene que pareciera dar una opinión. No, pero además el peso, porque no te están haciendo, che, Napoleón era loco, Belgrano era esto o lo Rosas otro. Era bueno o malo. No, claro, viste, te dicen, pero ¿vos qué opinás? No, yo sobre esa cuestión es contrafactual, le digo, pero además, le digo, siempre los intereses británicos no necesitaron de una invasión. Bueno, pero que también parte de esa historia patriótica del peso. Una historia patriótica y del peso que tiene, pero también de una construcción de sentido común respecto a que en nuestro país todo mejor, siempre se hizo mal esto, claro. y esa contrastación también en el aire y totalmente contrafáctica de que seríamos Australia, ¿no? Sí. Bueno, sí, pero tiene un enorme peso. Por favor, yo les pido, yo digo, no contesto preguntas, cada vez que me dicen o me presentan, digo, no contesto preguntas sobre las invasiones inglesas. Y toda la gente dice, ¿viste? No las contesto. Bueno, Matías Ribó, un placer en tenerte de nuevo. Muchas gracias nuevamente y nos vamos a abordar el tema de la Compañía de Indias Occidentales, lo vamos a ir desagregando. Y tal vez un buen análisis de la serie. Sí. No estaría mal. Sí, la serie es muy interesante, especialmente por la crítica que ha recibido de historiadores sobre el verdadero rol de la compañía, o sea, cómo muestran a la Compañía de Indias Occidentales, ¿no? Pero bueno, todo parte de los esclavos. Y esto también se combina con la serie holandesa Ares. Esa no la tengo. Esa serie es fantástica, especialmente vos vas a escuchar en toda la serie el murmullo del mar, el edificio en Ares representa un barco esclavista y quien está en la bodega, que es la conciencia de la riqueza que tiene, por los holandeses se preguntan por qué somos una sociedad tan próspera y buscan los orígenes de la prosperidad. Y en las últimas imágenes de la serie vos podés ver la bandera de la Compañía de Indias Orientales flameando y el barco, cómo se va meciendo, ¿no? Y está en la cubierta, pasa la bodega y pasa al fondo del barco, que es ese edificio. Esa es otra serie también muy recomendable, pero muy cruda, porque, digamos, culpabiliza, los holandeses tienen mucha culpa de dónde proviene realmente su prosperidad en las Provincias Unidas. Son dos series, Ares y Tabú. Bueno, les agradecemos por habernos acompañado. Como saben, los esperamos en un próximo capítulo. Si te gustó, dale like, hacé las que vos crean, al correo de Aporte de la Historia o en el canal de Aporte de la Historia en YouTube, que nosotros la vamos a responder. Y sería interesante que el grupo del siglo XIX pudiera reeditar este cuadernillo, pero bueno, siempre los deseos son buenos. Bueno, para charlarlo. Sí, un beso a todos y gracias por acompañarnos. Estamos viendo, muchas gracias.